Bienvenidos a Apologética Malacitana. Me ha pasado un hermano un vídeo sobre un pastor, el cual ese pastor lanza un montón de calumnias contra la iglesia sobre el tema del canon bíblico. Si la iglesia le puso, que si la iglesia le quitó, que si fueron ellos los que hicieron el canon, que patatín, que patatán. Este señor, este pastor, Carlos Rivas, es un pastor de la misma escuela de Hugo Albornoz. Cuando lo he escuchado de predicar, no hay ningún tipo de diferencia con el señor Albornoz, y quisiera dar una respuesta contundente a una serie de mentiras que este pastor lanza, que vierte sobre la Iglesia Católica. Voy a dar paso al vídeo. El vídeo es muy cortito, dura como 1 minuto escaso, ¿verdad? En el que primeramente vamos a verlo y enseguida lo vamos a analizar y vamos a darle respuesta a estas difamaciones y estas calumnias de este pastor contra la iglesia. No se me vayan, os dejo con el vídeo de este pastor que dura eso, 1 minutito. Os lo paso. Tiene 7 libros más que la evangélica. Y muchos católicos dicen es que ustedes le quitaron a la Biblia 7 libros. Ahora, pero esta gente que dice que nosotros le quitamos 7 libros, esta gente o está endemoniada o son ignorantes. Porque a la Biblia católica, a la evangélica no es que se le quitaron 7 libros. A la católica le agregaron 7 libros. ¿Y quién fue el que le agregó estos 7 libros a la Biblia católica? Fue en los tiempos del Papa llamado San Dámaso, quien ordenó que se le agregaran 7 libros más a esta Biblia. La pregunta es, ¿quiénes son mentirosos? ¿De San Dámaso para abajo o de San Dámaso para arriba? Porque hasta el Papa número 35, esta Biblia era la Biblia normal, tenía 66 libros. Fue San Dámaso quien ordenó que se le agregaran otros 7 libros más. Entonces, ¿quiénes son mentirosos? ¿De San Dámaso para abajo o de San Dámaso para arriba? Esto es lo interesante que usted tiene que saber, mi hermano. Esto es lo interesante porque muchos dicen que nosotros le quitamos a la Biblia católica 7 libros. No, ellos le agregaron otros 7 libros más. Bendito sea Dios. Pues bueno, acaban de ver, ¿verdad?, cómo en 1 minuto se puede hacer un récord Guinness de mentiras. Este señor es una auténtica máquina de decir mentiras. Yo le voy a hacer caso a San Pablo, que dice en su carta a Tito lo siguiente, en el capítulo 1 y en el versículo 10. Digo esto porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores. Y dice en el versículo 11, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Este señor, en tan solo 1 minuto y un poco más, ha dicho una gran cantidad de mentiras y no es fiel a lo que la historia nos muestra. Este vídeo no solamente es para nuestros hermanos católicos, sino también para nuestros hermanos protestantes, para que se den cuenta cómo sus pastores, a base de mentiras, tratan de ganarles. Pero nosotros nos vamos a ahorrar los insultos. Han visto que al principio del vídeo dicen que los católicos somos unos endemoniados, ¿verdad? O ignorantes. Vamos a dejar claro que el católico
practica el amor como fieles discípulos de Cristo. Practicamos el mandamiento del amor, como el Señor nos mandó en San Juan, capítulo 13, versículo 35. Esos insultos no nos afectan. Fíjense lo que dijo San Pablo a los Corintios en el capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Y si nos persiguen, lo soportamos. Llevamos 2000 años de persecuciones. Y hoy, en el siglo XXI, el mundo secular nos persigue. Las sectas protestantes nos persiguen. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Si esta no fuera la iglesia de Jesucristo, nadie se molestaría en perseguirnos. Hermano católico, antes de empezar a hablar sobre la historia del canon bíblico, no te amedrentes ante personas, ante pastores como este señor, que en todos sus vídeos nos insultan, no solamente a ti y a mí como católicos, sino también, por ejemplo, a nuestro admirado padre Luis Toro. Este señor le dedica vídeos completos a nuestro estimado sacerdote. Pero hoy la palabra de Dios te trae una palabra de consuelo. Fíjense lo que le dijo el Señor a Abraham. Pero esa palabra hoy viene a ti y viene a mí. No te asustes de esas maldiciones, ¿verdad? Esas malas palabras que vierten contra nosotros. Porque mira lo que el Señor te dice hoy a ti, hermano católico. Fíjate. Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Eso es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar a enseñarle a este pastor cómo se fue formando el canon. Y no solamente a él, sino para ti, hermano católico, que puede que no sepas la historia sobre el canon bíblico, y también para ti, hermano protestante. Cuando Jesucristo inicia su ministerio público, obviamente no existía nada del Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento. Y de este había dos cánones o lista de libros. La primera lista, con 47, era la llamada versión de los 70 o canon alejandrino o Septuaginta. Ese nombre en honor a esos 70 sabios que hicieron, ¿verdad?, esos escritos, que tradujeron esos escritos. El otro canon tenía menos libros, pues era de 39, y se les conocía como el canon hebreo o palestinense. Los dos se usaban, pues no había una sola lista, ¿verdad?, cerrada, no había todavía un consenso. Los apóstoles y todo el cristianismo, los que sucedieron a los apóstoles, usaron el canon que tenía los 47 libros, o sea, la Septuaginta, la versión de los 70, que estaba escrita en griego y era ampliamente conocida por los apóstoles. Y usaron también estos libros al citar pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo los 7 que hoy en día los protestantes no aceptan. Los apóstoles, cuando redactaron sus evangelios, cuando San Pablo escribió sus cartas,
En todos ellos hay alusiones clarísimas, clamorosas, que hacen alusión a estos 7 libros. Es más, hay más de 300 citas en el Nuevo Testamento que hacen alusión a esos 7 libros que los hermanos no católicos retiraron. Hay, como hemos dicho, casi 2/3 partes de las citas que los mismos apóstoles mencionaron que incluyen esta lista de libros de los deuterocanónicos. Deutero significa segundo canon. Deutero, segundo canon. Por lo tanto, un primer comentario importante que hacer es que si los apóstoles y sus discípulos usaron seguramente este canon es porque ellos veían como libros sagrados e inspirados. Y por eso, años después, cuando se escribe el Nuevo Testamento, que fue eso casi totalmente en griego, no dudaron en usar esos 7 libros y dejarlos en sus referencias, ¿verdad?, de haberlos usado. Un ejemplo súper claro, clarísimo, está en Hebreos capítulo 11, que nos anima a seguir el testimonio de héroes del Antiguo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 35. Dice así: las mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. Algunos fueron torturados, rehusando aceptar ser liberados, para poder levantarse nuevamente a una vida mejor. Si buscamos esto en la Biblia del Antiguo Testamento, en una Biblia protestante, podemos ver que si buscamos en cualquier Reina Valera, desde el Génesis hasta Malaquías, no podremos encontrar ninguna alusión a esto que nos cuenta Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 11, repito, versículo 35. Si quiere encontrar esto que se menciona en la carta de los Hebreos, tiene que mirar en el Antiguo Testamento de una Biblia católica. En los libros deuterocanónicos que nosotros tenemos y que ellos quitaron, ¿verdad?, está la historia donde se nos narra la situación que se encuentra en Segunda de Macabeos, capítulo 7. Entonces, no es que a los católicos nos sobran libros, sino que a nuestros hermanos separados les falta. Otra prueba más, en la misma escritura, ellos mismos ni saben por qué o cuándo le quitaron esos libros. Fíjense qué interesante. También en Hechos capítulo 7, versículo 43. Estamos hablando con Biblia, no estamos, ¿verdad?, hablando cosas que no sabemos, sino cosas que están registradas y son comprobables en la misma escritura. En Hechos capítulo 7, versículo 43, cuando Esteban habla del dios Refán, eso está tomado de la Biblia griega de los 70, que contiene los deuterocanónicos. Pues en la otra versión, que no los tiene, en cualquier Reina Valera, se les llama Dios Kiyun. Eso está en Amós capítulo 5, versículo 26. El mismo caso, pero en Amós tiene otro nombre. Pero Esteban se estaba refiriendo a los libros deuterocanónicos. La palabra refán
Es porque ellos, en griego, se les llamaba Refán a este mismo falso Dios que contiene los 7 libros. Ese mismo hecho aparece en los libros deuterocanónicos con el nombre de Refán, el mismo hecho que sí aparece en la Biblia de la Septuaginta, en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica fue la que estableció el canon bíblico, la lista de libros inspirados. La Iglesia, vamos a dar ahora las fechas exactas, pero vamos a poner un claro ejemplo. Otra razón para saber el por qué en la Iglesia Católica se usan estos libros, ¿verdad? En nuestra iglesia es por lo siguiente. Es porque nosotros queremos ser fiel a la lista que se aprobó en un principio por el cristianismo, por la iglesia primitiva. Pongamos un ejemplo para que sea más sencillo. Si tenemos un libro, el que sea, el libro X, y una persona nos dice que le faltan páginas y otra nos dice que le sobran, una manera muy segura de saber quién tiene la razón es buscando al autor del libro y el libro original. De esta manera saldremos de dudas al comparar lo que nos dicen con lo que fue originariamente. En el caso de la Sagrada Escritura, ¿quién y cuándo se tomó la decisión de definir los libros que deberíamos de tener en la Biblia? Encontrémoslo en la historia. El canon bíblico, el canon de la Escritura. El Antiguo Testamento empezó a ser definido en el Antiguo y el Nuevo Testamento, empezó a ser definido en el Concilio de Roma, año 382, bajo la autoridad del Papa Dámaso I. Es lo único que ha dicho de verdad este pastor en su vídeo. Después se confirmó en el Concilio de Hipona en el año 393 y fue en el Concilio de Cartago en el 397 cuando se cerró y se definió canónicamente cuáles eran los libros que deberían de formar el libro del pueblo cristiano. Y fue la Iglesia Católica la que dijo: señores, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Estos 73 libros son palabra de Dios. Y lanzó un anatema: maldito quien rechace alguno de los libros de este canon. Es importante hacer notar que todos estos cánones son idénticos a la Biblia católica actual y que todos ellos incluían los deuterocanónicos. Así que si alguien dice que son más o menos, hay que recurrir a la Iglesia Católica, que fue la única iglesia de toda la amalgama que existen actualmente, la que decidió cuántos y cuáles eran los libros reconocidos como palabra de Dios. Ella los reunió y ella los aprobó. Yo digo que los protestantes cada noche deberían en su oración dar gracias a la Iglesia Católica. Pues si ellos tienen Biblia, es gracias a la Iglesia que ha salvaguardado por 2000 años la palabra de Dios. Tal como se cogió, tal como se admitió en el primer siglo, el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, la Iglesia lo ha salvaguardado hasta el día de hoy.
hermano protestante, agradece que lo que tú llevas hoy debajo del brazo es palabra de Dios y te lo dio la Iglesia Católica. Los judíos se quedaron con el canon corto, los 39, y los cristianos con el canon largo. Mirando hacia los judíos, hacia lo que los judíos decidieron que ellos, ¿verdad? Lo que en el año 90, entre el año 90 y el año 100, establecieron también su canon o su lista y se quedaron con el canon corto, como estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, estos judíos se quedaron ya sin esos 7 libros que los cristianos sí los incluyeron. Si somos cristianos, ¿a quién debemos obedecer? Por supuesto que a los responsables cristianos de aquellos tiempos. La iglesia, cuando se separó del pueblo judío, se separó, ya no dependía del judaísmo. La iglesia tuvo que empezar desde cero y tuvo que crear unas bases, incluido su libro sagrado, por supuesto. Esta es otra razón porque la Biblia católica sí son incluidos, ¿verdad? Porque queremos ser fieles al cristianismo primitivo. Incluso hoy hay algunos judíos, como los judíos de Etiopía, que siguieron con el canon largo, que incluye los 7 libros de los deuterocanónicos que los católicos sí tenemos. Recuerde que todos los puntos que estoy explicando los puede confirmar usted mismo, buscando en libros y enciclopedias que hablen sobre esto. Lo mío, la explicación que yo estoy dándole, es para que nazca en usted una inquietud. Usted compare lo que dice este pastor, Carlos Rivas, y lo que digo yo. Usted va a ser juez y se dará cuenta quién es el mentiroso. O ese pastor, Carlos Rivas, o somos nosotros los católicos. Indague, investigue quién hizo el canon, qué papa fue quien estaba al frente de ese concilio, qué iglesia, ¿verdad?, formó ese concilio. ¿Quiénes eran? ¿Eran obispos católicos? ¿Eran pastores protestantes? Búsquelo. Búsquelo. ¿Qué iglesia nació en Pentecostés y siguió durante los primeros siglos, ya después de dejar de ser perseguida por Constantino, y se reunió para formar el libro sagrado de los cristianos? Búsquelo, infórmese. Yo le puedo mentir, este pastor le puede mentir, pero la historia no le miente. Muchos pastores serios, no este señor Carlos Rivas, cuando se han puesto a estudiar de manera seria la historia, cuando se han puesto a estudiar de manera seria las escrituras, no han tenido más remedio que dejar de ser protestantes. Fíjense qué interesante. Les voy a citar al estudioso protestante, señor J. Kelly, que dijo lo siguiente. Un estudioso, el señor Kelly, una persona que ama la verdad, no una persona que fundó su iglesia hace 10, 12 años y se cree pastor y sigue engañando a personas en internet. Eso no es honesto. Este señor, esta declaración que voy a leer de este estudioso protestante, sí es una opinión seria. Fíjense lo que dijo. Debería observarse que el Antiguo Testamento, entonces admitido como autorizado en la Iglesia, era algo mayor y comprendía más
que el Antiguo Testamento protestante. Siempre incluía con varios grados de reconocimiento los llamados libros deuterocanónicos. Este estudioso protestante admite que no son 39 libros con los que la Iglesia empezó su caminar. La Iglesia no empezó a caminar con 66 libros, como dijo ese pastor, diciendo, esta Biblia con 66 libros es la que existía antes de Damaso. No había canon bíblico, señor pastor Rivas, no existía canon bíblico. Por ejemplo, del libro de Apocalipsis había más de 20 Apocalipsis de San Pablo, de San Pedro, evangelios, los que tú quisieras, 40, 50, 60 evangelios. La Iglesia tuvo que observar, discernir qué evangelio era inspirado, cuáles no, porque no todos eran inspirados. Recordemos que en aquellos tiempos existían los gnósticos y muchas enseñanzas de esos falsos evangelios mostraban enseñanzas gnósticas. Los paganos se infiltraban en el cristianismo. ¿Para qué? Para confundir. Y un detalle, para terminar de lo que dijo este pastor, es que admite que antes del Papa San Dámaso hubo 35 papas. Se le escapó al pastor. ¿Por qué digo esto? Porque si admite que hubo 35 papas, está admitiendo que la Iglesia Católica viene del primer siglo. Y del primer siglo solo había una iglesia, la Iglesia Católica. Así que, señor Rivas, asegúrese la próxima vez que haga un vídeo de este tipo, un vídeo histórico, cerciórese que lo que dice es mentira, porque no está siendo honesto, primeramente, con sus ovejas. Y segundo, trata de engañar a los católicos poco instruidos. Yo espero que tu hermano católico te veas reforzado con este vídeo. Y a ti, hermano protestante, que esto te sirva de inquietud para que te pongas a investigar. No me creas a mí, no me creas. Tampoco creas a este pastor. Tienes las dos opiniones, Pastor Rivas y mi opinión, que es la opinión histórica y la opinión de la Iglesia. Así que investiga quién definió esos libros, cuántos libros contenía ese primer Antiguo Testamento. A modo de resumen, te digo, hay más de 300 citas en el Nuevo Testamento que hacen alusión al Antiguo Testamento, el cual incluía los deuterocanónicos. Te da unas pinceladas, ¿verdad?, sobre esas alusiones que hace el Nuevo Testamento de los libros deuterocanónicos. Ya podemos hacer más adelante otro vídeo en el cual podemos dar muchas más alusiones para que podáis tener constancia de eso. Así que, hermano, espero que este vídeo te haya servido. Y como siempre, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y esfuérzate y seas valiente.